Querido hermano y hermana, hoy quiero hablarte de algo que puede transformar por completo tu vida: la fe en el poder infinito de Dios. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles: una enfermedad que no mejora, un problema familiar que no encuentra solución, deudas que parecen hundirnos, o sueños que parecen demasiado grandes para alcanzarlos. En esos momentos, nuestra mente nos dice: ya no hay salida, esto no tiene solución. Pero es ahí, justamente en medio de la imposibilidad, donde Dios muestra su gloria. Jesús mismo lo dijo en Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esta declaración no es solo una frase de ánimo, es una promesa eterna. Dios nos recuerda que no existe límite para su poder y que lo único que Él nos pide es creer. La fe es el puente que conecta nuestra debilidad con su omnipotencia. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Realmente crees que para Dios no hay nada imposible? Si en tu corazón existe fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, podrás ver lo sobrenatural de Dios obrar en tu vida. Así que quédate hasta el final de este mensaje, porque juntos descubriremos por qué nunca debemos dudar del poder infinito de nuestro Padre Celestial. Vivimos en un mundo donde es fácil dudar de Dios. La vida está llena de pruebas que nos sacuden y muchas veces nos hacen preguntarnos: ¿de verdad Dios me escucha? ¿Será que Él puede cambiar esta situación? Cuando enfrentamos una enfermedad, el diagnóstico del médico puede sonar más fuerte que la voz de nuestra fe. Cuando las deudas se acumulan, la lógica humana nos dice que no hay salida. Cuando una relación se rompe, el corazón nos susurra que ya no habrá restauración. Y en esos momentos, las dudas comienzan a invadirnos. El problema no está en la grandeza de lo que enfrentamos, sino en lo pequeños que vemos a Dios frente a nuestros gigantes. El enemigo quiere hacernos creer que Dios no hará nada, que el milagro no llegará, que la promesa nunca se cumplirá. Pero déjame decirte algo con total certeza: dudar limita lo que Dios puede hacer en tu vida. No porque Él no tenga poder, sino porque la duda cierra la puerta de la fe. La duda es como una nube oscura que impide ver el sol, aunque el sol siga ahí brillando. ¿Cuántas veces dejamos de ver un milagro simplemente porque nos rendimos antes de tiempo? ¿Cuántas veces perdemos bendiciones porque dejamos que el miedo y la lógica humana sean más fuertes que la fe en Dios? Hoy quiero que entiendas algo: tu problema no es más grande que tu Dios. El reto es aprender a mirar con los ojos de la fe, aunque todo a tu alrededor parezca imposible. La fe como llave del poder de Dios. La fe es más que un simple pensamiento positivo o un deseo en el corazón. La fe es la llave que abre la puerta al poder infinito de Dios. Sin fe, el ser humano se queda limitado a lo que puede lograr con sus propias fuerzas. Pero con fe, se conecta con el cielo y con los recursos sobrenaturales de Dios. La Biblia nos recuerda que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esto significa que la fe es el lenguaje que mueve el corazón del Padre. No se trata de cuánto sepamos de religión o cuántas veces vayamos a la iglesia, sino de cuánto creemos en las promesas de aquel que nunca falla. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes cuando ya era un anciano y su esposa estéril. Humanamente era imposible, pero Abraham decidió creer. Romanos 4:18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza, y por su fe, la promesa se cumplió. Lo mismo sucede con nosotros. La fe no elimina los problemas, pero sí nos da la certeza de que Dios está por encima de ellos. La fe nos hace caminar aunque no veamos el camino. Nos hace esperar aunque parezca tarde. Nos hace declarar victoria aun cuando todo parece derrota. Quizás hoy piensas que tu fe es muy pequeña, pero recuerda lo que dijo Jesús: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte:
Pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Mateo 17:20. No importa el tamaño de tu fe, lo que importa es en quién la has puesto, en el Dios Todopoderoso. La fe es la llave, y cuando decides creer, aunque sea en medio de lágrimas, esa llave abre la puerta para que lo imposible se vuelva posible en tu vida. Evidencias del poder infinito de Dios en la Biblia. Si alguna vez has dudado del poder de Dios, basta con mirar las páginas de la Biblia para recordar que Él es el Dios de lo imposible. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos testimonios vivos de su poder actuando en favor de aquellos que creyeron. El Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército del faraón y el mar. No había salida, pero Moisés levantó su vara en obediencia, y el mar se abrió en dos, permitiendo que el pueblo caminara en seco. Lo imposible para el hombre fue sencillo para Dios. Éxodo 14. Los muros de Jericó, una ciudad fortificada, imposible de conquistar. Sin embargo, Dios le dijo a Josué que marcharan en silencio alrededor de los muros. Al séptimo día, al sonar las trompetas, los muros cayeron al suelo. Lo inexplicable se hizo realidad por el poder divino. Josué 6. La resurrección de Lázaro. Llevaba 4 días muerto. Humanamente ya no había esperanza. Pero Jesús declaró con autoridad: «Lázaro, ven fuera». Y aquel hombre salió vivo de la tumba. Juan 11. Para demostrar que ni la muerte es obstáculo cuando Dios interviene. Estos milagros no son simples historias antiguas, son evidencias eternas de un Dios que no cambia, un Dios que sigue teniendo el mismo poder hoy, el mismo Dios que abrió mares, derribó muros y resucitó muertos. Es el mismo que escucha tus oraciones en este momento. Cada uno de estos ejemplos nos recuerda algo. No hay barrera demasiado alta, no hay enfermedad demasiado fuerte, no hay situación demasiado perdida para el Dios Todopoderoso. Y lo más importante, ese mismo poder está disponible para ti, si decides creer. ¿Cómo aplicar esta verdad en la vida diaria? Saber que Dios tiene poder infinito no es suficiente si no lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. Muchas veces creemos que Dios hizo grandes milagros en el pasado, pero nos cuesta creer que lo hará hoy en nuestras circunstancias. Sin embargo, la fe verdadera no es solo conocimiento, sino acción. Creer aunque no veas resultados inmediatos. La fe no se mide por lo que ves, sino por lo que esperas. A veces oramos y no vemos cambios de un día para otro, pero eso no significa que Dios no esté obrando. La fe es confiar en que, aunque no veas la semilla, Dios ya está haciendo crecer la cosecha. Declarar promesas en medio de la prueba. Cuando enfrentes momentos difíciles, no repitas las palabras de miedo que el mundo dice. Declara las promesas de Dios. Si estás enfermo, proclama: por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Si tienes escasez, di con fe: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. No dejarse guiar por la lógica humana, sino por la confianza en Dios. Muchas veces la lógica dirá que no hay salida, pero la fe dirá: Dios abrirá un camino donde no lo hay. Humanamente, Pedro no podía caminar sobre el agua, pero mientras tuvo su mirada en Jesús, lo imposible se volvió posible. Vivir con gratitud y expectativa. Cada día que despiertas es una oportunidad para esperar cosas grandes de Dios. Una persona que cree en el poder infinito de Dios no vive en derrota, sino con el corazón agradecido y lleno de esperanza, aún en medio de la tormenta. Cuando aplicas estas verdades, tu vida deja de estar controlada por el miedo y comienza a estar gobernada por la confianza en Dios. Creer es vivir sabiendo que lo imposible no está en tus manos, sino en las manos de aquel que todo lo puede.
Para comprender mejor cómo actúa el poder infinito de Dios cuando decidimos creer, pensemos en un ejemplo sencillo pero profundo. Imagina a una mujer en la Biblia, la viuda de Sarepta, Primeros Reyes 17. Ella estaba a punto de morir de hambre junto a su hijo. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Humanamente, esa era su última comida. Pero cuando el profeta Elías le pidió que confiara en la palabra de Dios y le preparara primero a él un bocado, aquella mujer decidió creer. La lógica decía: es lo último que tengo. Si lo entrego, nos moriremos. Pero la fe le susurró: obedece y confía en el Dios vivo. Y así lo hizo. El resultado fue un milagro. Ni la harina ni el aceite se acabaron hasta que pasó la crisis. Lo mismo ocurre hoy en día. Hay personas que, contra todo pronóstico, han confiado en Dios y han visto lo imposible hacerse realidad. Enfermos que recibieron sanidad cuando los médicos no daban esperanza. Familias restauradas cuando parecía que todo estaba perdido. Personas sin trabajo que en medio de la escasez recibieron provisión de manera sobrenatural. Estos testimonios nos recuerdan que Dios no está limitado por diagnósticos, economías ni circunstancias. Él actúa en favor de los que creen. Quizás tú también has tenido momentos en los que todo parecía perdido, pero algo dentro de ti, esa chispa de fe, te sostuvo. Eso no fue casualidad, fue el poder infinito de Dios obrando en tu vida. La enseñanza es clara. La fe abre la puerta a lo sobrenatural. Cuando decides creer, aunque parezca ilógico, Dios se mueve. Querido hermano y hermana, hoy has escuchado una verdad que puede transformar tu vida. Nunca dudes del poder infinito de Dios, porque al que cree todo le es posible. Lo que para ti parece imposible, para Dios es sencillo. Él no conoce límites. Él no llega tarde. Y su poder sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesús te dice hoy: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Esa fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, tiene la capacidad de abrir los cielos sobre tu vida. Así que no te rindas, no bajes la cabeza, porque tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Si esta palabra fortaleció tu fe, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos, llevemos esperanza y fe al mundo entero. En este momento te invito a cerrar tus ojos y oremos con mucha humildad y pedirle mucha fe a Dios. Oremos. Padre amado, en este momento levanto mi corazón delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y que nada es imposible para ti. Hoy declaro con fe que no viviré dominado por la duda ni por el temor, sino que confiaré plenamente en tu poder infinito. Señor, pongo en tus manos cada situación que me preocupa, cada enfermedad, cada deuda, cada dolor, cada puerta cerrada. Sé que tú eres capaz de transformar lo que parece perdido y de convertir mi desierto en un río de bendiciones. Fortalece mi fe, Señor, para creer aún cuando no vea, para confiar aún cuando no entienda, y para esperar con paciencia sabiendo que tus tiempos son perfectos. Que mi boca declare vida y victoria, y que mi corazón se llene de esperanza cada día. Hoy te entrego mis cargas y me aferro a tus promesas. Declaro que en Cristo soy más que vencedor, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y que veré tu gloria manifestada en mi vida y en mi familia. Gracias, Señor, porque sé que el milagro ya está en camino. En el nombre poderoso de Jesús, lo creo, lo confieso y lo recibo. Amén.